Buenos días. Bueno, les vamos a dar una clase acerca de historia universal desde la teoría del aprendizaje del constructivismo. Somos Elia López Hernández y Claudia Juárez Cervantes y vamos a estar con ustedes durante esta clase. Comenzamos. ¿Cuál va a ser el objetivo de nuestra clase? Bueno, conocer las principales causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Les pido que por favor, si durante la clase tienen alguna duda, bueno, me lo hagan saber para que podamos ir despejando estas dudas que pueden ir generándoles con las cosas que vamos a hacer, ¿sale? Bueno, la actividad inicial, quiero que por favor ustedes respondan las siguientes preguntas. ¿Qué entienden por guerra? ¿Qué entienden por paz armada? Y si conocen los países que se enfrentaron durante la Primera Guerra Mundial. ¿Podrían, por favor, responder a esas preguntas, en estas preguntas que les voy a pasar? Por favor. Bueno, quiero que generemos mediante una lluvia de ideas qué piensan acerca de estos tres conceptos. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿qué me pueden decir que entienden por guerra? Guerra, bueno, pues puede ser un conflicto entre dos personas, entre dos países, dos naciones. Bueno, más que entre dos personas, es justo este conflicto armado que se da entre dos o más naciones. Mike, ¿qué sabes que es guerra? Pues, como mi compañera igual, creo que es un conflicto entre dos o más naciones o sociedades, donde va involucrado pues ya pues problemas ya de muerte, pues. Claro, se da la muerte porque exactamente durante la guerra hay batallas. ¿Qué me puedes decir de paz armada? Bueno, la paz armada podría ser, pues, cuando ya llega a un fin la guerra. Fin de la guerra, ok. Vamos a tomar este concepto y ahorita voy a explicar de qué se trata justo la paz armada. Mike. Un acuerdo, yo creo que ya entre las dos sociedades. Ok. Que tendría que ver también con el fin de guerra, ¿no? Sí. Bueno, chicos, la paz armada se refiere justo a un periodo. El periodo que se vivió justo al fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial, que es justo el tema que estaremos abordando el día de hoy. Bueno, ¿y ustedes qué países se acuerdan que intervinieron en esta Primera Guerra Mundial? Alemania. Turquía, Corea del Norte. Ajá. Corea, Turquía, me decía, ¿verdad, Mike? ¿Qué otros países? Bueno, porque si estamos hablando de mundial, eso quiere decir que, bueno, intervinieron varios países dentro de esta guerra. ¿Se acuerdan de algún otro? Estados Unidos. Francia, tal vez. Francia. ¿Algo más? ¿No? Bueno, también les tengo que decir que intervinieron Bélgica,
Polonia, Austria, Inglaterra, bueno, hasta México. Nosotros también tuvimos alguna intervención en esta Primera Guerra Mundial. Bueno, hasta aquí, bueno, esta es como la primera actividad, pero nos vamos a adentrar un poco más con la que sigue, que es justo. Yo les voy a repartir un artículo que se llama Así fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, ustedes tendrán que leer este artículo y me van a elaborar, por favor, después de haberlo leído, un mapa mental. Aquí les doy el artículo. Bueno, pero para que sepamos cómo vamos a construir el mapa mental, yo les traigo un ejemplo de cómo se hacen los mapas mentales. Si ustedes pueden ver en la presentación, bueno, este es un mapa mental donde, bueno, tiene que haber estilo, colores, una estructura, ramas, palabras, imágenes. Las imágenes son muy importantes en un mapa mental para que ustedes las tomen en cuenta a la hora de hacer su mapa mental de la Primera Guerra Mundial. Y bueno, las palabras que van a poner, que sean de mayor importancia, que sean grandes, y aquí trae como todos los aspectos que ustedes deben tomar en cuenta para hacer su mapa mental. Entonces, por favor, den lectura a ese artículo y elaboren su mapa mental. Bueno, chicos, ¿bien? ¿Tienen dudas? También tenemos que incluir el concepto, maestra. Sí, claro. Tiene que ser lo más relevante que ustedes obtengan a través de esta lectura. Sí, maestra.
es un mapa mental que tiene que haber conexiones, imágenes. También dibujos, ¿verdad? Está bien, Mar, pero también puede tener conceptos los más importantes, los más relevantes. Sí. Me parece que ya están terminando, ¿verdad? Sí, sí, ya casi, ya casi. Listo. Ok, vamos a dar un minuto más a Mike, que está terminando de elaborar su mapa. Listo. ¿Listo, no? Ok, quiero empezar a compartir cómo elaboraron el mapa y qué dice el mapa. ¿No lo puedes mostrar, por favor? Bueno, yo hice mi mapa de esta manera. Empecé, elaboré un poco de dibujos, ¿no? Pero empecé de esta parte conforme a las manecillas del reloj. En el centro puse el tema central, que es la Primera Guerra Mundial. Aquí, bueno, pues los países involucrados, pues en el conflicto armado, los cuales, bueno, usamos como Francia, Alemania, Bélgica, Alemania, Estados Unidos, y pues lo que dejó la guerra, pues mucho conflicto, muertes, problemas económicos, políticos, sociales, y pues como consecuencias, bueno, pues la pérdida de pérdidas económicas que fueron bastantes, mucha pobreza, devastación, pérdida de también pues, recursos materiales. Hubo pues muchos movimientos, batallas que se diversificaron hacia muchos países, y pues por último puse pues la paz, que fue lo que terminó todo este conflicto armado, ¿no? En poder el reencontrar y realizar acuerdos para poder tener relaciones bilaterales entre pues varios países que entraron en conflicto, maestro. Muchas gracias, Marisa. Es muy interesante todo lo que obtuviste de la lectura y cómo construiste tu mapa mental. Muchas gracias, Sí, maestro. Yo hice unos dibujitos. En el centro, bueno, pongo un barco sobre lo que implicaría lo que es la guerra, y puse dos industrias, que nos dice que la guerra se desató, bueno, con los países industrializados, y que estas industrias, pues todo su capital lo ponían a disposición de la guerra. Entonces yo puse que los empleados salían como soldaditos a la guerra. También nos marca que en 1914 hubo una división en Europa. Entonces puse una flechita de un antes y un después, que después de 1914 pues hubo varios cambios en Europa, y al mismo tiempo que en la cultura occidental, pues un monito occidental que está muy feliz, que después de ahí su comportamiento ya era más brusco, más reniego, ¿no? Entonces eso es... Ok, muchas gracias, Mike. Bueno, pues con lo que ustedes ya leyeron, vamos a profundizar un poco más el tema, porque va a venir también la maestra y a compartirnos un poco más de manera profunda cuáles fueron las causas, cuál fue el proceso, el desarrollo de la guerra mundial, y también pues cuáles fueron las consecuencias de esa Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la presentación de su maestra. Sí. Bien, buenos días a usted. Muy bien, gracias. Bueno, pues estuvieron platicando con la maestra Clara acerca de todo este proceso de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?
Entonces, el día de hoy vamos a dar más o menos un bosquejo general de qué fue lo que ocurrió en esa Primera Guerra Mundial. Ahora, como ustedes pueden ver ahí en el mapa, nos menciona las causas profundas de lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Bueno, aquí nos marca que fueron factores militares con la carrera de armamentos y que se formaron alianzas. Pero antes de eso, muchos historiadores nos marcan que hubo un momento detonante en esta historia, que fue el asesinato de un archiduque, que fue Fernando, austrohúngaro. Entonces, muchos comienzan, o creen, o se tiene esa perspectiva que comenzó ese como detonante principal. Y obviamente sí partió en 1914, que fue el 24 de junio. Posteriormente, tiempo después empiezan a formar lo que fueron las alianzas. Dentro de las alianzas, yo estaba escuchando que ustedes ya le habían comentado a la maestra Clau algunos países que estuvieron involucrados dentro de esta guerra. Dentro de estas alianzas vamos a mencionar que se formaron dos principales. Lo vamos a marcar de esta forma. Una, ¿alguien de ustedes sabe cómo se llama? Comienza con la letra E, esa alianza que se formó. ¿No? ¿No recuerdan? Ok, bueno, no hay problema. Fue la alianza entrante, ¿ok? Y la otra fue la triple alianza, ¿ok? En estos dos bandos, por decirlo así, de estas dos alianzas, tuvimos a un país que en ese entonces estaba dentro de potencias económicas y militares, digamos que lo mejor. ¿Alguien tiene una idea de quién podría haber sido uno de los países más poderosos en cuestión naval? Que Mike de hecho lo marcó en su mapa mental diciendo algo de los barcos, de navegación. ¿Quién tú crees, Mike, que haya sido una potencia importante en el área naval? Corea, Alemania. Sí, está en Europa, pero bueno, ahí tenemos, hoy en día tenemos una reina. Inglaterra. Exactamente. ¿Okay? Entonces, Inglaterra formaba parte de este primer grupo que era Inglaterra, que era el primer grupo entrante. Posteriormente tenemos otro país, Luis Magallanes. ¿Tú nos podrías dar una idea? Yo te puedo dar una pista, que en este país se le conoce como la ciudad de la luz, ¿no? Hay una torre muy bonita donde todos los enamorados van. Francia. Francia, exactamente. Entonces, en estos tenemos entonces a Francia, Inglaterra y Mike. Este país, yo sé que lo vas a detectar muy fácilmente. Su idioma es un tanto complicado. Su atuendo, pues igual, no es algo muy representativo que antes se utilizaba. Y se conoce mucho un baile que se llama Cancán. ¿No te suena nada? Hoy en día existe un presidente que es Putin. Rusia. Ok, muy bien. Okay, entonces, estos tres países fueron los que conformaron a este primer bloque que se le llamó como la Alianza Entrante. Posteriormente tuvimos acá otro grupo, que eran los que estaban, pues ahora sí, opuestos a las ideas que ellos tenían. Este grupo estaba formado por un país en el que muchos lo vemos a este país como un país que es sangriento y violento, donde murieron muchísimas personas, no solo en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero es más reconocido sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, aquí tuvo igual una influencia. En este país podemos decir que Mike, yo sé que a ti te gustan los carros, así que tú debes de saber que en este país se produce mucho este tipo de autos como los BMW. Exacto, Alemania, muy bien. Okay. Alemania. Entonces, Alemania formó parte de este grupo. Ahora, en la siguiente, tenemos aquí a un país, Luisa, que, bueno, recordando y retomando nuestros conocimientos que tuvimos en Historia de México, recordamos que nosotros tuvimos a un emperador que vino aquí a México y con su esposa Carlota, Maximiliano y Carlota. ¿Tú recuerdas de dónde eran ellos? Sí, Bueno, te voy a dar dos pistas. Bueno, de hecho, en ese entonces, este país estaba formado por Austria. Muy bien, María, gracias por ayudar. Austria y Hungría, ¿no? Austrohúngaro. Ok, posteriormente tenemos otro país que
conformó esta triple alianza. Y en este país, yo estoy segura que lo van a recordar. Si tienen hambre ahorita, no. Sí, mucha. Entonces les voy a antojar un poquito de esto. Y bueno, tiene que ver, de hecho, con una comida que nosotros elaboramos con harinas. Es una harina y tiene quesos y tiene salsas, redonda, la dividimos en partes. El sushi, ¿no? Es de harina, redonda. Hay estilos como hawaiana, pizza. ¿En dónde la producimos? Italia, exactamente. ¿Okay? Entonces, estos tres países formaron lo que fue la Triple Alianza. Entonces, bueno, algo bien característico que podemos decir que ocurrió para que se dieran estos factores políticos, surgió, y lo vamos a representar de esta forma, espero que les pueda ayudar para visualizarlo. Estamos hablando que un país tenía algo así representativo, tal vez mi dibujo no sea muy bueno, pero bueno, trataré de... Ok, imaginemos qué país creen que está representando este personaje. Tiene un turbante, un tipo de sombrero negro y por lo regular este tipo de personajes uniformados les gustaba mucho bailar el cancán. ¿Qué país es este? Exactamente. Entonces, este personaje nos va a ayudar a representar lo que es el país de Rusia, ¿ok? Ahora, fíjense, en ese entonces había un país, que tenemos por acá, voy a tratar de representar, este país pequeño, pero muy conflictivo para muchas naciones, se llamaba Serbia, ¿ok? Este país, pues de alguna forma, uno de los aspectos políticos y territoriales que tenían contra este país era que querían, pues, que fuese dividido, ¿no? Entonces Rusia dice, si alguien, ok, vamos a poner aquí, si alguien interviene o atropella a Serbia, en este caso, si alguien, algún país, yo Rusia, voy a intervenir o voy a ir en contra de Austria. Entonces estaban así como que empezando a surgir este tipo de problemas. Posteriormente hay alguien del otro bando. ¿Qué país creen que ustedes que le haya respondido a Rusia? Empieza con A, pero no es Alemania, exactamente. Entonces, los alemanes, aquí vamos a ponerlos con un aspecto más grotesco, más malvados, ¿no? Bueno, vamos a ver. Ok. Los alemanes dijeron, bueno, si tú te atreves a invadir Serbia, nosotros vamos a ir en contra tuya, ¿ok? Vamos a ir en contra tuya y vamos a empezar a hacer movimientos. Por lo tanto, pues no estaban de acuerdo. Y aquí tenemos que más países se unen a lo que fue... bueno, pero aquí igual me gustaría mencionar algo. Entonces, como ya habíamos dicho que Inglaterra era el país económicamente, navalmente más poderoso, había alguien que pues obviamente quería resurgir o hacerle la contraparte, que era Alemania. Entonces, en ese aspecto igual estaban en desacuerdo, porque ambas naciones estaban como en desacuerdo. Entonces, Inglaterra le dijo a Rusia, ok, nosotros te vamos a apoyar porque nosotros tampoco queremos que Alemania surja como una nación potente. Nosotros estamos siendo las naciones más potentes. Entonces, Inglaterra y Francia apoyaban a Rusia en todo lo que ellos hacían. ¿Okay? Entonces, Italia obviamente no quiso dejar fuera y dijo, yo voy a apoyar a Alemania. Y Austria obviamente, pues no se quería quedar atrás porque iba a ser una de las naciones afectadas. Entonces dijo, nosotros te apoyamos, y así comenzó este movimiento. ¿Okay? Tuvo diferentes fases. Y bueno, nosotros podemos ver, o bueno, ustedes pueden ver ahí en la presentación que nos dice que el desarrollo de la guerra comenzó en 1914 con esos movimientos pues de combate. Primeramente fueron de este tipo de agresiones y posteriormente avanzaron, creo que de 1915 a 1916 a una guerra ya más concreta que se declaró el 23 de julio de 1914, se declara concretamente la guerra. Y bueno, ahí posteriormente tenemos algunas consecuencias que surgieron. En el aspecto social nos marca que hubo obviamente un número elevado de bajas de civiles, e incluso yo noté en sus mapas militares que ustedes realizaron cómo ellos quedaron representaron, incluso usted nos mencionaba
que hubo esta pérdida de personas, ¿verdad? Ahora, algo importante también en el aspecto económico, obviamente hubo para naciones que les ayudó muchísimo más para resurgir, pero también surgió un aspecto importante en el aspecto laboral, que el aspecto laboral femenino empezó a incrementar, entonces eso ayudó muchísimo a la economía. Aquí nos dice que, bueno, como consecuencias, digamos, negativas, tuvo la destrucción material, y obviamente de muchos países, que hoy en día podemos, por ejemplo, observar o visitar en las calles y podemos ver que aún algunos lugares se encuentran en construcción o reconstrucción. ¿Okay? Y bueno, pues básicamente diríamos que estos fueron los elementos más importantes que marcaron lo que fue la Primera Guerra Mundial. Y bueno, como nosotros sabemos, obviamente esto nos trajo con el tiempo pues muchas consecuencias tanto buenas como malas para las naciones que se encontraron involucradas en forma secundaria. Aunque estos hayan sido los bloques más importantes, con el tiempo se incluyeron países como los que ustedes mencionaron, como Estados Unidos, como Corea, como Turquía, que obviamente pues hizo el movimiento un poquito más grande. ¿Okay? Bueno, pues ahora, para que no se estén aburriendo, vamos a realizar un pequeño crucigrama, ¿ok? Que está marcado ahí como nuestra actividad número 2. ¿A ustedes les gusta elaborar crucigramas? ¿Les es fácil encontrar palabras? Sí nos gustan. Ok, muy bien, pues está perfecto porque el día de hoy vamos a estar trabajando precisamente con un crucigrama. En este crucigrama nos dice ahí que vamos a identificar conceptos claves, personajes que configuraron a esta Primera Guerra Mundial. Entonces ya sabemos que la parte horizontal, tenemos la parte vertical para poder identificar cómo está conformada este crucigrama. Entonces vamos a elaborarlo y ahorita vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Sí, me suena esa. Ok, bueno, si tienes problema con eso, pasa a la siguiente. Ok, vamos a checar. ¿Listos? Sí, bueno, muy bien. A ver, vamos a checar ahí una preguntita que tenemos dentro de las horizontales. Mike, ¿podrías leer la número 1, por favor? Horizontal 1, alianza que estaba formada por Reino Unido, Rusia y Francia. Ajá, ¿cuál sería tu respuesta? Triple alianza. Muy bien, Mike, muy bien, muy bien. Ok, Luisa, de la número 1 vertical, ¿cuál sería nuestra respuesta? De la
Entonces, la que me contestó si era triple entente. Ajá, perdón. Entonces, es triple alianza. Exactamente, muy bien, muy bien. Ok, la número 4, Mike, de las horizontales. ¿Nos podría responder cuál sería esa? Voy a leerla. Con 4 horizontal, conflicto bélico que se desarrolló entre 1914 y 1918 y puse Primera Guerra Mundial. Exacto. Sí, yo también. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a hacer otra actividad. Les voy a pedir que por favor pongamos nuestras hojitas, guardemos todas nuestras cosas. Así todos vamos a despegar nuestra mesa. Vamos a olvidarnos un poquito de las lecturas, del trabajo, de escribir. Ok, y bueno, para comenzar en esta parte, me gustaría preguntarles que si les gusta escuchar música. ¿Les gusta la música? Sí. Mike, a ver, dime, ¿qué música te gusta? A mí me gusta el metal. ¿Metal? ¿Y qué grupo favorito? ¿Cuál es tu grupo favorito que tienes? Tengo muchos grupos, pero así los que más me gustan sería Evidencia o Botánica. Ay, creo que yo no sé nada de música metal, pero bueno, está bien. Considero que debe ser algo bueno dentro del área. Lisa, ¿qué tipo de música te Bueno, gusta? a mí me gusta la música clásica, el rock en español, la balada, música pop. Ok, muy bien. Ahora, ustedes cuando escuchan este tipo de música, bueno, en tu caso, Mike, por ejemplo, cuando escuchas la música metal, ¿qué te produce? O en especial, ¿cuándo es cuando la ocupas? A ver, comparte un poquito con nosotros esa parte. Lo escucho en todo momento. Ajá. No tengo como que un horario, se lo ocupa al diario y pues me gusta, lo tengo dividida como por niveles, para no ser un metal tranquilo, metal leve, así como de esa forma. Y ya lo ocupo así, una para entrenar, otra para simplemente pasar el rato. Ok, por ejemplo, la que ocupas para entrenar, ¿es un tipo de música como más fuerte? Sí, muy fuerte. Entonces, eso te hace sentir así como con más energía. Ay, qué bien. Bueno, vamos a ver. Ahora, Lisa, tú mencionaste la música clásica. ¿Qué te produce el escuchar la música clásica? Pues así como estabilidad, me relaja, pues me siento tranquila. Bueno, también depende de mi estado de ánimo. Pues a lo mejor la puedo escuchar cuando me siento un poco estresada, pues con mucha tarea. Bueno, suelo escuchar ese tipo de música clásica para poder pues desestresarme un poco. Ok, muy bien. Fíjate, eso es muy interesante, ¿verdad? Que cómo la música nos puede hacer sentir felices, alegres o tristes. Bueno, pues el día de hoy les traje una actividad que va a ser nuestra actividad número 3. Ok, en esta actividad ustedes van a escuchar una melodía y quiero que se concentren en la melodía porque lo que me van a decir es qué imágenes o qué sentimientos o qué sensación trajo a su mente cuando la escucharon. Ok, entonces vamos a escucharla. Unit 10, page 61. Listen.
la melodía? ¿Qué sensación les produjo? Bueno, pues así como que tranquilidad, como pues como cuando se termina una guerra, así como un himno cuando se termina algún conflicto bélico. Muy bien, muchas gracias. Mar, ¿qué sensación te trajo además de sueño? Porque estás acostumbrada a la música, ¿verdad? No, la verdad es muy tranquila la melodía. No sé, se me vino a la mente, bueno, como que lo relacioné con el tema de la guerra. Y como que, no sé, siento que fue como una canción en honor a unas personas. No sé. Muy bien, ok. Entonces, a cada uno de nosotros nos hizo sentir cierto sentimiento, ¿no? Pues por lo regular, Luis mencionó algo un poco de tranquilidad, igual así como algo de respeto, algo así, ¿no? Bueno, pues les quiero decir que esta melodía, el título se titula El libro de los caídos, y fue producida por John Williams, quien se encargó precisamente de dar un homenaje a todas aquellas personas que murieron durante esta Primera Guerra Mundial. Incluso, como dato interesante, les podría decir, ¿alguien de ustedes ha visto Buscando al Soldado Ryan? Ok. Bueno, pues esa melodía fue tocada en esa película. Entonces, esto nos lleva mucho a entender cómo aspectos tan culturales, tan históricos que a veces nosotros podemos decir, ¿cómo es posible que puede existir arte o música dentro de momentos tan fatales? Pero bueno, pues aquí tenemos un claro ejemplo de cómo la música estuvo presente dentro de la historia, aunque pues tal vez no digamos que fue un momento agradable, pero bueno, de alguna forma tratan de resaltar la participación de todos aquellos que murieron y que bueno, pues fue por defender su patria y sus intereses, ¿no? Bueno, muy bien, vamos ahora a pasar con la profesora Claudia, quien va a continuar, va a dar continuidad a este tipo de actividades que llevamos hasta ahorita. Ya les dio como el tema de manera más profundizada, y también que ya escucharon una melodía y ustedes ya compartieron qué es lo que les hacía sentir esta melodía. Entonces vamos a caminar como en este mismo sentido de las artes, y ahora vamos a ir a la pintura. Entonces les voy a pasar estas 3 caricaturas. Una, 2 y 3 caricaturas, que son justo realizadas en esta época, en la época de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, primero quiero que las observen, que detecten cuáles son los colores que se utilizaron, cuáles son las similitudes entre ellas, qué ven de diferente, quiénes son los personajes, qué personajes se encuentran en cada una de estas pinturas. Y bueno, finalmente que lean cada una de las descripciones de estas pinturas. ¿Está bien? Entonces, María Luisa, ¿nos puedes compartir, nos puedes enseñar cuál es tu pintura y qué es lo que dice? Bueno, esta es la pintura y nos dice que es una caricatura británica del año de 1914 que nos muestra el Kaiser alemán ansioso de dominar Europa. El texto dice, no será feliz hasta que lo consiga. Muy bien, María Luisa. Mike, ¿nos puedes leer la siguiente caricatura? ¿Nos puedes mostrar y leer qué dice? Sí, la caricatura número 2 dice: en el lobo de Marruecos, el alemán molesta al francés, que pide ayuda al inglés, mientras el español enfurecido levanta el puño. Esta caricatura es alemana de 1911. Muchas gracias, Mike. Y por último, María Luisa, ¿nos podrías compartir la última caricatura y decir qué nos dice el texto? Sí, esta caricatura es del año de 1912, también británica, que satiriza la glotonería de las potencias europeas sobre los territorios balcánicos del Imperio Turco.
Ok, muchas gracias, María Luisa. Bueno, entonces, después de haber observado esas caricaturas, leído los diferentes textos, bueno, quiero que complementen, por favor, el siguiente cuadro que les voy a dar, donde ustedes tendrán que hacer el llenado con el año de publicación, la nacionalidad y origen de esa caricatura y, bueno, describir de forma breve la imagen, ¿no? Los colores, los personajes, los elementos de cada una de ellas, y eso lo tendrán que hacer con las 3 caricaturas. ¿Tienen alguna duda? No. Muy bien. Bueno, ¿nos puedes compartir, por favor, Mike, cómo llenaste la primera caricatura, los aspectos que nos piden en la primera caricatura? Caricatura 1, yo también que estoy en caricatura 1. Ok. Y El año de en publicación. publicación 1911, de nacionalidad alemana. Y la descripción puse 4 personas de diferentes nacionalidades que nos marcan un alemán, un inglés, un francés y un español. Están teniendo un desacuerdo entre los mismos. Muchas gracias, Mari. Muy bien, muy bien. La caricatura 2, María Luisa, ¿nos puedes decir cómo llenaste este cuadro? Sí, bueno, la captura 2. ¿Dónde está? Bueno, aquí retomé esta pintura, nos habla de, pues, del año 1912, de nacionalidad británica. Aquí podemos apreciar pues aquellas grandes festividades, puede ser a lo mejor de algunos triunfos que obtenían algunas potencias europeas, cómo se reunían pues para pues, hacer grandes festividades, puesto que nos habla de la glotonería en las potencias europeas. Muy bien, María Luisa. Mike, ¿podrías finalizar con la tercera caricatura, el análisis que hiciste respecto a ella? Es la caricatura desde 1914, es igual de nacionalidad británica, y nos describe a un alemán queriendo tener a Europa en todo musulmán, o sea, ser dominado totalmente por el alemán. Perfecto, muchas gracias por compartirlo. Ahora, bueno, para finalizar, quiero que por favor, aquí tengo una rúbrica acerca de lo que hemos, para evaluar todo lo que hemos realizado a lo largo de esta clase. Entonces, bueno, aquí están los indicadores y ustedes por favor se van a autoevaluar. Si ustedes consideran que lo lograron, ¿no? Que lograron perfectamente eso, bueno, pondrán un 2. Si
si lo lograron de manera mediana, un 1, y si no lo lograron, entonces pondrán 0. Por favor, pónganle su nombre y evalúan, por favor, mediante esta rúbrica, por favor, su desempeño. Esa básica tarea, en una hoja me traigan la obra de arte que ustedes mismos